Vamos a estar hablando de estados hipertensivos del embarazo, además de preeclampsia y eclampsia. Principalmente tengan en cuenta que la eclampsia es la complicación de la preeclampsia, ¿ya? Porque ya está la presión tan alta que ya hay daño neurológico. Entonces, por definición, ¿qué tienen que tener en cuenta? Ustedes acuérdense, tienen que ir asociando todo en medicina, porque si ustedes quieren estudiar alejado todos los temas, les va a costar más. Aquí, por ejemplo, yo le he colocado preeclampsia, es una condición hipertensiva, bla, 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 después de las 20 semanas. Entonces, si hablamos de 20 semanas, estamos hablando de que también, por ejemplo, aborto, ¿te entra qué? El aborto es la interrupción del proceso de la gestación ya antes de las 20 semanas. 20 semanas, 20, 22 semanas y que tiene un peso menor de 500 gramos. Entonces, yo aquí ya en preeclampsia, si yo leo 20 semanas, ¡pum! Puedo asociar y acordarme de paso un temita extra de aborto, porque aborto es algo bien preguntado. Por ejemplo, si te van a preguntar de preeclampsia, te van a hacer más preguntas, muy probablemente de gineco y de obstetricia. Entonces, entre esas, ¿cuáles vas a tener? ¿Qué es el aborto que te digan? ¿Cuál es la clasificación del aborto? Espontáneo y provocado. Ok, ahora, ¿cuáles son las causas o cómo se da de acuerdo a ciertos factores para un aborto espontáneo? Ahí tenés fallas ovulares, maternas, inmunológicas, ya tóxicas, sustancias, traumatismo. Entonces, ya te vas asociando. ¿Listo? Ahora, además de esto, por ejemplo, la preeclampsia, tienen que acordarse, después de 20 semanas de gestación, hay hipertensión arterial, ¿ya? Y esta hipertensión arterial puede tener daño a otros órganos, ¿ya? ¿Y cuál es el principal órgano que se altera? El riñón. Entonces, en una preeclampsia, no solamente vas a decir, ah, tiene preeclampsia porque está embarazada y tiene aparte HTA. A esto le tenés que sumar que tenga edema y, estoy abreviando, y proteinuria. Entonces, por eso ustedes van a ver o se van a acordar, cuando ustedes están en el rote de gineco, mujeres que llegaban embarazadas y con preeclampsia, ¿qué le pedían siempre? Proteinuria. Proteinuria 24 horas. Después estaban internadas las mamitas, estaban ahí con su proteinuria, su frasco para hacer su proteinuria 24 horas. Y en ese momento del ingreso, ¿qué le pedían? Le prendían TGO, TGP, ¿no? Y le pedían calcio sérico. ¿Por qué? ¿Ya? El calcio sérico se lo piden por factores, bueno, de tema, de que se baja el calcio, está relacionado con el tema de la presión arterial, por eso se da un antagonista de los canales de calcio, vamos, ¿no? Para poder relajar el músculo, también te ayuda para tocolizar, pero te piden el TGO, TGP, ¿por qué? Porque aquí yo que les estoy colocando daño a uno o más órganos. Entonces, perfecto, ya te piden urea creatinina, pero no te la piden la urea y la creatinina porque ya te lo piden porque los principales órganos que se dañan, riñón. ¿Cómo vas a saber cómo está el riñón? Urea creatinina. Te piden TGO, TGP, ¿por qué? Para saber cómo está el hígado. TGO, TGP te define si hay daño hepático. Ahorita vamos a ir entendiendo mejor eso, ¿ya? Entonces, con esto hay que diferenciar hipertensión gestacional, preeclampsia, eclampsia, preeclampsia sobreimpuesta a una hipertensión crónica o solamente una hipertensión crónica. Ahora, ¿qué significa esto? Creo que esta es la definición, no. Ahora, ¿qué significa esto? Una hipertensión gestacional, ¿qué es? Una mujer, ponele Valeria. Valeria nunca ha tenido problemas de la presión alta y se embaraza y desde que empezó su proceso del embarazo empieza a tener hipertensión desde que se embaraza. Pero esta hipertensión no está asociada a edema, ni proteinuria, ni daño a órganos, a otros órganos blancos. Directamente tiene hipertensión desde que se embaraza. Termina la gestación, desaparece la presión arterial alta, se Me normaliza. pasó eso. Entonces, esto es hipertensión gestacional. ¿Ya? Ahora, ¿qué viene a ser preeclampsia? Preeclampsia es una mujer que estando sin estar embarazada tiene hipertensión, ¿ya? Pero
Normalmente aparece más de las después, o sea, más de las 20 semanas de gestación. ¿Y qué le había dicho? Debe tener, y debe, sí, debe tener, ¿qué? Edema y proteinuria. Y puede tener, también lo podemos asociar a daño a otros órganos. ¿Qué órganos? Principalmente después del riñón se viene el hígado. Después del hígado puede estar el cerebro. ¿Por qué? Porque es la eclampsia. Entonces, cuando ya vos sabés que te viene, primero daña el riñón, puede dañarte el hígado, y después te puedes dañar el cerebro, te puede dañar el ojo, puede tener retinopatía, todo lo que quieran. Entonces, la eclampsia, ¿qué es? Es la complicación más grave de la preeclampsia. Preeclampsia. ¿Y qué va a tener aquí la mujer? Va a convulsionar. Ahora, aquí la pregunta del millón. Si convulsiona, ¿le doy diazepam? Sí, no, ¿por qué? ¿A vos te dieron diazepam, Valeria, cuando tenías presión alta, la presión muy alta? Porque creo que tú tuviste cesárea por preeclampsia, ¿no? Não, não se dá, porque pode afetar no bebê, no produto, Ajá. ¿Y en qué le va a dañar? Ya, em el perfecto. bebê, No, no se da, pero ¿por qué no se da? ¿Qué hace? porque pode ocasionar uma bradicardia no bebê, sofrimento fetal, pero Sufrimiento onde? fetal. No. Porque ele vai estar em sofrimento. Ai, meu ¿Qué te hace el Deus. diazepam? O una persona normal, ¿qué le hace? Uma relaxação de músculo muscular. Te duerme. Te va a dormir, Como ¿no? es? Vas a ver ahorita. Vamos a hacer esto, como le he dicho. Solamente viéndonos lo Diminui que hace el diazepam. o Para empezar, mira, en el embarazo está contraindicado. En la lactancia hay que evitar. Aquí vamos a ver contraindicaciones, advertencias. Pues. Advertencia, en ancianos, bla, bla, bla. Pero vamos a borrar todo esto. Vamos a borrar todo esto. Tan, 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 tan. Ya, actualizar mi cuenta. Y a ver. No, ahorita no. Qué inoportuno que sos, de miastenia grave y síndrome de apnea del sueño respiratorio, bla, bla, advertencia, precauciones. Mm, dependencia, lesiones, presentan provocar riesgo. Quiero ver si aquí está ya, lo que les quiero decir. No usar ansiedad, insuficiencia. No, no te dice. Bueno, la cosa es que el niño va a nacer flácido, va a nacer relajado. Ahora, ¿por qué? Porque imagínate que la mujer está con su preeclampsia, está convulsionando, tiene que hacerse cesárea de emergencia. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no se le da esto en embarazada, ya? Si está convulsionando, porque va a relajarla y aparte cruza al bebé y el bebé va a quedar flácido, entonces su Apgar va a estar bajo. Mira, a ver qué dice, posibilidad de hipotonía, exacto. Entonces va a estar flácido, va a tener hipotonía. Ya puede tener dificultad respiratoria y recién nacido, pero no es por directamente el efecto del diazepam, no lo va a dejar respirar el niño, es porque va a quedar relajado, va a nacer flácido. Esa es la principal razón. Entonces, vos no le vas a dar diazepam a una mujer porque le vas a sacar tal vez la eclampsia, va a dejar de convulsionar, pero el niño va a nacer flácido, va a nacer así todo como agarramos a una toalla, andamos a lo de tu edredón de tu casa, Juliana, así, llenarlo de agua y queda así súper mojado, trata de alzarlo, pesadísimo, así, duro. Así va a estar tu niño, va a estar todo descolgado. Entonces, y el momento de nacer, ¿qué pasa? Si nace y está flácido, no va a poder respirar. Apgar bajo, ¿qué pasa con el Apgar? Bajo, va a estar cianótico, hipotenso, van a tener que reanimarlo. Entonces, por eso no se da. Ahora, ¿qué viene a ser preeclampsia sobreimpuesta hipertensión crónica? Hipertensión crónica o solamente, ¿qué viene a ser? Una mujer, por ejemplo, vamos a imaginarnos Yubinka. Esta paciente Yubinka antes de estar embarazada, ella tomaba losartán de 100 miligramos, una tableta al día. Se embarazó, ¿ya?
y sigue con su hipertensión. A eso se le dice hipertensión crónica. Una mujer embarazada que ya llega a la gestación y estando en gesta maneja hipertensión. Es hipertensión crónica. Ahora, vos puedes llegar a estar embarazada, tener tu hipertensión crónica, y después de las 20 semanas tu hipertensión crónica, vos empezás a ver que tiene edema, tiene proteinuria, tiene elevación de enzimas hepáticas. Entonces ahí eso es preeclampsia, o puede estar una hipertensión crónica. ¿Ya? Ahora, etiología. Normalmente esto es más frecuente en quiénes. Mujeres que tienen su primer embarazo. Historia familiar, que quiere decir si la mujer te dice, tu paciente te dice, mi mamá tuvo preeclampsia, muy probablemente esa paciente también pueda tener preeclampsia. Embarazos Sí, múltiples, ¿sí? perdón que te corté. ¿Cuál Sí. es el medicamento que se da en la eclampsia? Eclampsia, sulfato de magnesio, Falta de magnesio, ya, gracias. ¿ya? Ahora, por ejemplo, en embarazadas, si te llega una hipertensión crónica que se embarazó, le tienen que retirar el losartán. No puede tomar losartán, no puede tomar enalapril, no puede tomar ningún yeca ni un ara porque son contraindicados. ¿Ya? Ahí se le cambia a alfametildopa, metildopa, nifedipino, labetalol, hidralazina. Hidralazina sí no hay acá. ¿Ya? Entonces, embarazos múltiples no significa que sea su cuarto embarazo, significa que sea un embarazo gemelar. Porque ahorita van a entenderlo mejor con la fisiopatología. Que ya tenga hipertensión arterial crónica, o sea, que ya tenga hipertensa, que la mujer tenga enfermedades renales, que tenga, no sé, nefropatía diabética, nefropatía lúpica, de alguna enfermedad así, una nefritis interdicial. Si la paciente es diabética, también, ahorita lo van a entender mejor si la paciente es bien gordita. También lo van a entender mejor ahorita con la fisiopatología. Y obviamente edad avanzada como también las primigestas precoces, o sea, los extremos de las edades. ¿Ya? Entonces prácticamente ustedes van a ver, ¿por qué le digo en todo es lo mismo? Porque si yo me voy a hablar del DPPNI, ¿ya? Tal vez aquí no vamos a tocar en el DPPNI que tenés etiología si es tu primer embarazo. Pero puede ser que si te dice, ah, que mi mamá tuvo DPPNI, ok, también ella tiene riesgo de desarrollar DPPNI. Ahora hay que saber por qué desarrolló DPPNI, por qué desarrolló, le vas a decir, ah, mi mamá hizo DPPNI porque se le subió la presión, tuvo preeclampsia. Entonces, también. Ya puede tener DPPNI si tiene también embarazos gemelares, porque mucho peso. Puede tener DPPNI si es hipertensa de antes. ¿Por qué? Porque pues la presión llega y vas a terminar soltándote la placenta. Enfermedades renales, ¿por qué? Porque si tiene una enfermedad renal, ¿qué pasa? El riñón, ¿dónde se controla el tema de la presión arterial? Sistema renal angiotensina puede también desarrollar. DPPNI con diabetes mellitus, no mucho, pero casi siempre está presente diabetes en todo. Obesidad sí, y DPPNI con edad avanzada también. Entonces, en la gran mayoría de las enfermedades obstétricas, las etiologías son la misma. Cuando hablamos, no estamos hablando sí de temas infecciosos. Si hablamos de VIH, toxo, no tiene mucha misma similitud con esto, pero estas otras, que sea ruptura prematura de membranas, preeclampsia, eclampsia, basta previa, DBPNI, tienen casi siempre la misma etiología. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede acá? Aquí este dibujo, por ejemplo, ¿qué sucede? Aquí está el bebé, ¿no? Aquí está el bebé ¿ya? Y está todo su cordón. Está envuelto, está todo presionado. ¿Por qué? Porque esta placenta, ya estas arterias espiraladas, ya están más tortuosas. Entonces, si están más tortuosas, esta placenta va a estar tensa, entonces va a haber una hipoperfusión placentaria. Porque no es lo mismo, por ejemplo, de que tu arteria. Vamos a hacer el ejemplo de la manguera. Cuando uno va a regar las plantas de su jardín, la manguera tiene este huequito por donde sale el agua, ¿no? ¿Y qué pasa cuando uno le mete el dedo? Sale más fuerte, ¿no? Pero ese más fuerte no significa que está saliendo más agua. Sale la misma cantidad de agua, incluso menos, pero la presión es otra. Entonces, lo mismo sucede acá. Esta arteria ha hecho vasoconstricción, entonces va a llegar más fuerte. Ya, pero no significa que llegue más sangre o igual sangre, llega normalmente menos o igual. Entonces, por eso va a haber una hipoperfusión placentaria. Y si llega poca perfusión a la placenta, o sea, poco oxígeno a la placenta, va a llegar poco oxígeno al bebé. Entonces, el bebé, pues, va a querer, pues, que le llegue más. Entonces, aquí la placenta, como no le está llegando
bien la sangre, le está llegando menos, pero con potencia, te dices, no puede respirar. ¿Por qué? Porque está llegando menos sangre, pero llega esa poca sangre, llega más rápido. Entonces, ¿cuál es el problema acá? No es la sangre, yo siempre que le he dicho. El problema en estos casos, que lo vamos a hacer con azul, es el oxígeno. El oxígeno está mal. Entonces, el oxígeno está llegando mal, entonces por eso va a tener hipoperfusión. ¿Ya? Después de eso, ¿qué más? Como va a haber esto de acá, también va a tener un efecto sistémico, porque esta lesión van a haber procitoquinas proinflamatorias. Vean todos estos puntitos, ya son las citoquinas. Aquí, por ejemplo, citoquinas proinflamatorias. Pues se van a inflamar los vasos sistémicos, va a inflamar el hígado, va a inflamar el riñón y van a sufrir. Entonces vas a tener daño ¿a qué? Al hígado, que te va a decir HELP, que es el síndrome de HELP, que ¿qué significa? Hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y disminución de las plaquetas. Y el riñón va a tener daño y va a tener proteinuria. Y si hay proteinuria, ¿qué más hay? Edema. Entonces, aquí este cuadro que es del libro de obstetricia del Schwartz, te dice, si tu paciente tiene una enfermedad vascular materna, hipertensión, lo que vos querrás, preeclampsia, la que querrás de estas enfermedades. Y aparte tienes falla en la placentación, o sea, la placenta está normal, tenés un DPPNI, tenés una placenta previa, hay algo anormal en la placenta, tienes una basa previa o lo que querrás. Entonces ya eso te condiciona y es peor si hay exceso de trofoblasto. ¿Por qué? Porque en este exceso de trofoblasto, aquí te llega tu vaso arterial. Bueno, lo vamos a hacer acá con rojo para hablar de arteria. Aquí está tu vaso arterial, todo bonito, ¿no? ¿Qué pasa si empieza a haber más trofoblasto? Se va a depositar. Entonces, si hay más trofoblasto, ya esa arteria se va a adelgazar, va a ser como que esté con vasoconstricción. Claro, vasoconstricción. Entonces, ese exceso de trofoblasto se va a ir a depositar alrededor de esas arterias espiraladas y las va a comprimir. Y si las comprimes, ¿qué va a pasar? Va a ser como cuando estás regando tu jardín y le metes el dedo a la manguera. Va a salir así a chorro. Entonces lo mismo pasa acá, ¿ya? Entonces, finalmente, si tenés todo esto y de paso tenés algo, algún factor genético, tu mamá, la mamá de la paciente tuvo preeclampsia, tiene una enfermedad autoinmune, te va a afectar a que haya más hipoperfusión placentaria. Aquí dice reducción de la perfusión uteroplacentaria. Haciéndolo corto, hipoperfusión placentaria. Si hay hipoperfusión placentaria, o sea, llega poco oxígeno, se va a empezar a fatigar el órgano. ¿Ya? ¿Y qué sucede cuando se fatiga el órgano? Valeria, de lo que va al gimnasio, ya sabe que va al gimnasio, está haciendo ahí pesa, tiene hipertrofia, a veces uno puja, aguanta la respiración, después está uno con la macurca. Ya hay una acidosis láctica, pero es por el tema del ejercicio que no es muy relevante. Entonces, ese estado del entrenamiento físico va a haber una activación endotelial en donde te va a liberar, digamos, el lactato, uno se pone ahí mamadísimo todo, pero aquí en el tema de la placenta, en esto de acá, te va a llevar a qué? Aumentarte el vasoespasmo, o sea, ya hay trofoblasto acá que te está obstruyendo. Ahora, imagínate que hay un vasoespasmo, te va a quedar esto de arteria, eso de arteria. A ese vasoespasmo, ¿qué pasa? Solamente tenés este lumen de la arteria, que vas a tener hipertensión. Si tienes solamente este lumen de la arteria dentro de los vasos que irrigan al hígado, ¿qué vas a tener? Daño hepático. Si esto mismo lo ves en el riñón, vas a tener oliguria. Si estás pensando solamente en la placenta, abruptio placentae, que es DPPNI, y ya sabemos el DPPNI, la placenta se está desprendiendo. Desprendimiento prematuro de placenta normoinserto. O sea, la placenta ya estaba bien insertada. Pero como está llegando así la presión fuerte, golpeando, es como cuando va a tener el ACV una persona, la presión arterial está muy alta y esa arteria del cerebro se está choqueteando. Hasta que llega un punto porque ¡pum! Se rompe un ACV hemorrágico. El ACV hemorrágico de las personas normales o de las personas no embarazadas ya vendría a ser en el embarazo del DPPNI, en la placenta, obviamente, ¿ya? Entonces aquí tenés todo eso. Entonces todo esto de acá puede terminar en el último de los escalones, que es convulsiones, que es la eclampsia. Entonces, este vasoespasmo te lleva a todo esto.
Y además te lleva a ¿qué? Otros agentes vasoactivos. Va a haber una lucha. Óxido nítrico, que es el vasodilatador más potente, endotelina y prostaglandinas que hacen vasoconstricción, o sea, son vasoactivos, o sea, va a haber una lucha, se dilata, se hace más chico y todo lo demás. Entonces, con esta activación va a haber escape capilar, o sea, va a haber pérdida de proteínas, porque obviamente hay oliguria, está llevando poca perfusión al riñón, está sufriendo, perdes proteínas, y si perdes proteínas, ¿qué pasa? Edema. ¿Ya? Si hay lesión por todos los mediadores proinflamatorios, vas a tener una hemoconcentración, ¿ya? Y con todo esto de acá, que termina sufriendo tu hígado, y en el hígado, ¿qué hace el hígado? Están otras funciones, se encarga del metabolismo de las proteínas. Si están afectados el metabolismo de las proteínas, no va a haber proteína, va a haber más edema, va a haber proteinuria. El hígado también se encarga de los factores de la coagulación. ¿Qué significa esto? Se encarga de que funcione bien tu coagulación. Si está mal tu coagulación, ¿qué va a pasar? Se va a alterar esto. Y a esto le sumamos todas las citoquinas, estados proinflamatorios que vamos a profundizar en la siguiente diapositiva. Vas a tener teniendo que daño en la coagulación y ahí tenés tu coagulación intravascular diseminada, pero inicialmente vas a tener una trombocitopenia. ¿Y que habíamos hablado de cuando sufre el hígado? Que se le dice el famoso síndrome de HELP, que es hemólisis, elevación de enzimas hepáticas, ¿ya? Y trombocitopenia o plaquetopenia por la P, ¿ya? Entonces, aquí, primero vas a tener una presión arterial elevada. Ya va a haber una disminución de la perfusión y va a haber trofoblasto, más trofoblasto. Todo esto es igual a ¿qué? A una isquemia. La isquemia, ¿qué te va a llevar en todo esto? En el embarazo, un aumento de la presión en el embarazo que va a tener esa preeclampsia. Pero vamos a irnos en lo micro. Aquí está tu vaso arterial. Este vaso arterial va a tener primero una vasodilatación de las arterias espiraladas, pero es 4 veces su calibre, o sea, se va a vasodilatar. Entonces se va a hacer grueso, ¿ya? Y después va a haber una perfusión en el espacio intervelloso, o sea, el trofoblasto. Ya este trofoblasto, dentro de las 20-21 semanas, se tiene que digerir, se digiere en la capa musculoesquelética. Pero en la preeclampsia esto no sucede, o sea, sucede, pero hay una segunda migración. Entonces, en vez de que se digiera completamente, ya va a tener otro, por así decirlo, asentamiento de este trofoblasto, ya, lo cual va a terminar haciendo que esa capa musculoesquelética se vaya a hacer, o sea, se vaya a achicar, vaya a hacer esa vasoconstricción. Y esto obviamente hay factores autoinmunes, que es algo netamente de la madre. Ahí tenemos todo esto, que ahorita no le vamos a dar mucha bola a esto, es para que se vayan imaginando. Ahora vamos a irnos ya más a detalle. Tienes tu arteria, ya tenés aquí tu arteria, cómo está la arteria, sus ramas, todo bien, llevando sangre aquí al bebé, la placenta. Pero ¿qué sucede? Este trofoblasto invade, entre las 20 y 21 semanas, lo invade, que es lo normal. ¿Ya? Pero en la preeclampsia hay una segunda invasión o segunda migración. Entonces, al haber esta segunda migración, ¿ya? Va a haber algo aquí defectuoso, se va a alterar, no es algo normal. Entonces, por ejemplo, aquí le he puesto inadecuado. Entonces, si lo normal es que haya solamente una capa de trofoblasto que se venga acá, imagínate que vengan dos capas de trofoblasto. Entonces, esto va a terminar haciendo que, ¿qué? Ya vaya a haber un remodelado y va a haber una hipoperfusión placentaria, porque obviamente está obstruyendo, no va a llegar bien la sangre al chamaco, ya, porque en la placenta está esa hipoperfusión. Entonces, todo esto, que hay un sufrimiento, así como uno cuando va al gimnasio, uno suda, uno se crece en los músculos, es el estrés oxidativo. Este estrés oxidativo te va a llevar a que liberar factores antiangiogénicos. Aquí tenemos algunos que no son indispensables que los recuerden en este momento, ya, pero ¿qué va a pasar? Estos factores angiogénicos van a inhibir estos otros que son factores de crecimiento endotelial vascular. Y esto va a afectar al tema del factor de crecimiento placentario. En resumidas cuentas, el trofoblasto va a migrar o va a invadir 2 veces a esta capa celular, a esta capa de los vasos,
y al invadirlo va a haber una hipoperfusión. Al haber hipoperfusión va a haber estrés oxidativo. Este estrés oxidativo, en vez de que se acuerden todo esto, acuérdense, respuesta inflamatoria sistémica. Y en la respuesta inflamatoria sistémica, ¿qué vas a tener como manifestación? Hipertensión. El corazón va a empezar a trabajar más rápido, porque va a haber una disfunción endotelial, va a haber vasoconstricción, va a haber un aumento, todo lo que está relacionado con hipertensión, ya eso todos lo sabemos, hasta el guardia del hospital sabe cómo es la hipertensión, ¿ya? Y va a empezar a haber lesión en otros órganos, no solamente en el corazón, lesión en el riñón, principalmente que vas a tener proteinuria. Va a empezar a afectarse esta barrera de filtrado glomerular y va a haber proteinuria. Y si hay proteinuria, ¿qué va a pasar? Edema. ¿Por qué hay alteraciones hematológicas? Porque estas proteinurias que se pierden, la principal proteinuria, la principal proteína que se pierde o la que más abunda en nuestro organismo es la albúmina. ¿Ya? Entonces, si la albúmina se desaparece, al ser la principal, también va a haber otra repercusión en las células sanguíneas, ya que hacen transporte, que se convierten y todo. Entonces, si no hay proteínas, vas a tener edema y alteraciones hematológicas. Y si hay edema y poca proteínas, va a haber una mayor permeabilidad vascular. ¿Y esto cómo lo vamos a definir? Imagínense que ustedes tengan su casa, ahí está su casa, y en la pared de su casa que tienen ahí atrás de ustedes, tienen varios ladrillitos. Tienen aquí un ladrillito, tienen otro ladrillito, tienen otro ladrillito. Tienen así bien constituido muchos ladrillos. Bien firme, así, súper firme la casa, con muchos ladrillos. Así, con muchos ladrillos. ¿Ya? Vamos a tener esto que colorear para que se lo imaginen bien. Si ustedes tienen hartos ladrillos en su casa, y así miles de ladrillos para que su pared sea firme, para que no venga un vientingo y que nos las tumbe la pared de nuestra casa y nos quedemos sin dónde vivir. Entonces ustedes tienen todo esto. Estos ladrillos son las proteínas. Y entonces una casa firme debe tener un buen material de construcción para que no se nos destruya. Entonces, ¿qué sucede? Si vos acá esto, haciendo de cuenta el tema de las proteínas son estos ladrillos. Pero si yo agarro y empiezo a perder proteína, se empiezan a caer los ladrillitos, ¿qué voy a hacer? ¿Me quedo sin casa? Más o menos. Cada vez vean cómo se ve más adelgazado. Entonces, si se ve más adelgazado, imagínate vos la pared de atrás de tu casa donde estás, tenés varios huecos y que ahorita empieza a llover. Se te va a entrar todo el agua de la calle a tu cuarto. Se va a fregar tu computadora. Lo mismo pasa acá. Este líquido, este agua se va a entrar, se va a filtrar, entonces vas a tener edema, ¿ya? Entonces todos estos fluidos van a pasar, ¿ya? Entonces, y seguido de eso, ya, porque acuérdense, hay una respuesta inflamatoria sistémica. Esto no se olviden, siempre va a estar en la preeclampsia. ¿Ya? Y esta respuesta inflamatoria sistémica va a empezar a producir interleucinas, todas esas interleucinas. Entonces son algunos nombres medio raros que no son indispensables. Entonces vas a tener otra disfunción orgánica, porque el primero que se afecta es corazón, riñón, y después se afecta hígado y cerebro. Y si se afecta el hígado, va a afectar más el tema de las proteínas. Entonces, como hay esa respuesta inflamatoria sistémica, esta respuesta inflamatoria sistémica está produciendo estos microtrombos, pero está afectando la coagulación. ¿Por qué? Porque este papá de acá, este hígado, está sufriendo. Y si está sufriendo, ¿qué vas a terminar teniendo? Vas a terminar teniendo hemólisis, ¿ya? Y daño por daño mecánico, por los espacios estrechos, fibrinados, ¿sabes? Estas arterias se van a ir adelgazando cada vez más, no va a poder pasar bien la sangre, las células van a empezar a sufrir, no hay albúmina, y hay líquido que se está perdiendo en terceros espacios, entonces va a haber todo este daño. ¿Ya? Entonces, ya yéndonos a lo micro, va a haber microtrombo, microangiopatía trombótica, o sea, en esos pequeños vasitos ya se van a llenar de trombo hasta que se llegan a taponear. ¿Y cuáles son los que sufren? Los sinusoides hepáticos. Entonces, en el hígado, ¿eso cómo lo vas a ver? Elevación TGO, TGP. Ya se va a elevar el TGO y TGP, ya, y esto, o LTAST, que es lo mismo. Ya, entonces van a tratar de, por ejemplo, de eliminar esos microtrombos, pero no van a poder porque hay una respuesta inflamatoria, te lo estás produciendo. Estos microtrombos no se producen de gratis. Es como que ustedes digan, ok, tengo una tarjeta de crédito, me voy a ir a Miami y no tengo dinero, pero tengo tarjeta de crédito y la empezás a pasar por todos los cajeros. Ya, esos microtrombos te van a cobrar la factura, al igual que la tarjeta de crédito. Estos microtrombos no vienen de gratis.
vienen produciéndote que van a agotar las plaquetas y los factores de coagulación, por eso te llega la trombocitopenia. Entonces, esos microtrombos se dan porque hay un desgaste de los factores de la coagulación tanto del hígado como de las plaquetas. Entonces, estos microtrombos se producen en base a las células de tu cuerpo. Así como tu tarjeta de crédito, te compraste de todo en tu shopping, te tiraste $10,000 en shopping y no la tenías la plata en efectivo, es una plata que no existe, la debes y vas a terminar pagando interés. Entonces, lo mismo sucede acá en la preeclampsia. ¿Ya? Entonces, manifestaciones clínicas, ya saben, hipertensión arterial, proteinuria, edema. Esto es lo esencial. Ahora, ¿cuáles son los valores? Bueno, ya le había dicho, la hipertensión después de las 20 semanas de gestación, ¿ya? Y además vas a tener proteinuria. ¿De cuánto la proteinuria? No es de 3,5 gramos. 3,5 gramos, para que no se confunden, es en síndrome nefrótico. Síndrome nefrótico tenemos este valor de base, pero en preeclampsia, uy, un segundo. Entonces, síndrome nefrótico, el valor que vas a manejar, ya, es de 3,5 gramos en 24 horas. Síndrome proteinuria, proteinuria, de 3,5 gramos en 24 horas. En cambio, en preeclampsia, la proteinuria tiene que ser mayor a 300 miligramos en 24 horas. ¿Ya? Relación proteína-creatinina mayor a 0,3 y tiras reactivas positivas. O sea, en el ego vas a ver que te va a salir, ahí en el ego te va a salir proteínas presentes, digamos, ¿no? Una cruz, dos cruces, tres cruces. Y obviamente, si hay proteinuria, estás perdiendo proteínas, vas a tener edema. Tanto miembros superiores, miembros inferiores o incluso en la cara. Ahora, ¿qué es lo que te tiene que preocupar? Ya, la presión arterial alta, proteinuria, edema, ya, tiene preeclampsia. Pero ¿qué te tiene que preocupar? Los síntomas de severidad, que es lo que te tiene que alumbrar el foquito de peligro. Aquí va a pasar algo grave si no hago algo al respecto. ¿Y cuáles son esos síntomas? Cefalea, alteraciones visuales, dolor abdominal, náuseas, vómitos, disminución del volumen urinario, tinnitus, que se le suba el peso, disnea. Ahora, ¿por qué? Uno, la presión arterial está en la preeclampsia alta. Le va a dar cefalea. ¿Por qué? Porque está la presión arterial alta, está llegando con potencia la sangre al cerebro, está ahí golpeteando como si fuera un tambor, ¿ya? Alteraciones visuales, porque le dije, los órganos se fallan en la preeclampsia, aparte de la placenta viene riñón, corazón, hígado y cerebro, y también podemos considerar el ojo, que puede terminar teniendo esas alteraciones visuales. ¿Por qué? Porque está llegando muy fuerte la presión y entonces la presión ocular va a estar alta. Vas a ver borroso. Dolor abdominal, ¿por qué? Porque está distendido, está ahí martilleando las arterias, cómo le llega la sangre fuerte. Entonces, por eso va a haber dolor abdominal, ¿ya? Y eso te tiene que preocupar. Entonces, te llega una mujer, te dice, doctor, me duele mucho el abdomen. Y va a decir, no, está entrado en parto, voy a caminar. No le hiciste tacto, no le hiciste ecografía, no le hiciste fetocardia, no le mediste la presión. Tu mujer después cuando acordé la mandaste a caminar empieza a convulsionar. Usted es una mujer embarazada que tiene dolor abdominal. Pregúntale, ¿usted tiene preeclampsia? Sí, tengo preeclampsia. No sé, doctor, nunca me han dicho nada. ¿Su mamá, cuando estuvo embarazada, usted o tiene hermanos, tuvo preeclampsia o se le sube la presión? Sí, doctor. Pila. Es una emergencia, tenés que tener cuidado, la vas a mandar a caminar porque según vos que no la revisas, tiene trabajo de parto, va a terminar haciendo una eclampsia, te va a convulsionar. Si tu paciente tiene náuseas y vómito, puede ser porque la sangre le está llegando fuerte al cerebro o puede ser igual por el tema de del hígado que está sufriendo, una hepatitis, TGO, TGP está alto. A ver, pónganse a pensar, asociemos. Cuando un paciente tiene dengue, se le afecta el hígado, ¿no? Tiene TGO, TGP altísimo. ¿Qué pasa con esa persona? No te quiere comer, no te quiere tomar agua, te vomita, te tiene náusea, ¿ya? O una persona, por ejemplo, tiene una hepatitis medicamentosa, ¿ya? O una hepatitis alcohólica, un grado de una cirrosis, lo que ustedes quieran. Tiene náusea y vómito, ¿por qué? Y si no ha comido nada, porque el hígado vos le haces TGO, TGP y las tiene altísimas. Lo vimos acá. Náuseas, vómitos, pensá en hacer TGO, TGP.
Disminución del volumen urinario. ¿Por qué? Porque está llegando potente la sangre al riñón, pero hay hipoperfusión porque hay vasoconstricción. No es lo mismo, como le decía, el ejemplo de la manguera. Ustedes están regando su jardín, le sale el agua más fuerte, pero no significa que entre más agua o que esté saliendo más agua. Lo que significa es que estás disminuyendo el lumen, cosa que sale a chorro, pero muy probablemente es menos cantidad de agua, solamente que te sale la presión y sale rápido, entonces sentís que está saliendo más. Y tinnitus, ¿por qué? Porque ella es ese golpeteo tan fuerte que empieza a sentir esos soniditos del un ps ahí en el oído. Se le sube el peso. Porque, ay, la tipa gorda esta es porque se va y se come una hamburguesa toda la noche. No, preocupate el ascenso del peso. ¿Por qué? ¿Será que está con edema? Porque el edema, el líquido pesa, el agua pesa. Disney, ¿qué está pasando acá? Puede ser que esté haciendo un edema pulmonar. Puede ser que tenga un derrame pleural. ¿Y por qué va a tener edema o derrame pleural? Porque está perdiendo proteína. Puede tener disnea también. Ahora, las complicaciones de todo esto, eclampsia, ¿qué significa? Que te va a convulsionar. El síndrome, perdón, el síndrome de HELP, hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y plaquetopenia, ¿ya? Insuficiencia renal aguda. Ahora, ¿por qué insuficiencia renal aguda? Si te llegan a preguntar mañana en tu defensa, porque tuvo preeclampsia o algo, y te digan, doctor, doctora, ¿por qué tuvo insuficiencia renal aguda la paciente? Digo, y te van a decir, ¿cuáles son las causas de una ira? Tenés causas prerrenal, renal, postrenal. Prerrenal, ya lo había dicho, te lo vuelvo a hacer aquí el dibujo. Tenés aquí tu riñoncito y aquí viene la vejiga, ¿no? Y para allá la uretra. Prerrenal significa prerrenal, previo al riñón, o sea, todo lo que está antes del riñón. ¿Qué está antes del riñón? La arteria, la vena, todo tu organismo. Puede ser que haya un estado una hipovolemia, un, estado un shock hipovolémico de origen hemorrágico o no hemorrágico, una diarrea explosiva, ¿ya? O en este caso, ya está habiendo una hipoperfusión, no está llegando bien la sangre acá. Entonces no está llegando aquí adecuadamente la sangre. Aquí está tu arteria todo bien, gruesota. Y aquí en vez de seguir así, se va adelgazando. Y cada vez conforme se va acercando el riñón, está más delgadita. Y mira cómo te entra. Solamente te entra este pedacito así, delgadito. Entonces llega sangre, pero no la misma cantidad. Aquí te llaman hipoperfusión. Entonces llega poca sangre. Y el problema, yo siempre le he dicho, el problema no es que no hay sangre. El problema no es que no hay sangre. El problema, ¿cuál es de esto? El problema es la función que cumple la sangre. ¿Y cuál es la principal función de la sangre? Transportar oxígeno. Si no te transporta oxígeno, ¿quién te lo va a transportar? Nadie. Entonces, si no te llega oxígeno al riñón, el riñón va a empezar ¿a qué? A morir. Va a empezar a morir. Entonces, insuficiencia renal aguda, una injuria, una lesión. De ahí coagulopatía. ¿Por qué? Empecemos lo básico. Está perdiendo proteína. Tiene proteinuria, más de 300 miligramos de cilitro en 24 horas. El hígado está sufriendo. El hígado se encarga de metabolizar las proteínas. No hay proteína. La pared de atrás de tu casa donde estás sentada viendo esta clase, te están cayendo los ladrillos. Ahorita te llueve, te va a entrar todo el agua. ¿Ya? Entonces, si no hay proteína, ¿cuáles son los factores de la coagulación? Están en base a proteína. O sea, no hay proteína, va a haber coagulopatía. Edema pulmonar va a ser porque no hay proteína. El DPPRI, ¿por qué va a ser? Va a ser porque la presión arterial está muy alta. Y como yo le había dicho, esto no lo dice en los libros, esto es una conclusión mía. ¿Ya? El DPPNI es el ACV hemorrágico de las embarazadas, pero en la placenta. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿No se entendió? O es chino. Preeclampsia y arte. Entende? ¿Entiendes? Ya. Entiendo. Ah, estaba con la cámara apagada y yo aquí haciendo mis malabares para explicar. Mucho. Entonces, síndrome de HELP, ya lo había dicho. Hemólisis, y vean aquí, microangiopática. Por eso aquí dice microangiopatía.
Pero para no complicarnos, hemólisis. Hemólisis es elevación enzimas hepáticas, pero del liver, de hígado, ¿ya? Va a estar elevado esto. O sea, valores normales de esto que pueden ir de 31, 45, 35, 45, dependiendo del laboratorio, ¿ya? Miren, yo les soy sincero, no me lo sé así de memoria esto porque varía mucho a veces de laboratorio a laboratorio. Ya, pero yo ya tengo el concepto de un parámetro, cosa que cuando me llega un paciente, yo agarro, veo, está en 40, está normal, pero por si acaso agarro y me fijo el rango de valor normal, porque a veces algunos laboratorios manejan otros valores, otros rangos. O en el caso de algunos de ustedes, que a veces son de otros países, igual me mandan sus laboratorios y tienen valores normales muy diferentes a los que son de acá de Santa Cruz, Bolivia, con valores muy distintos. Entonces, tienen este como en línea general para que tengan en concepto, pero siempre confírmenlo revisando el valor, nunca sean tan confiados. Y las plaquetas bajas, ¿bajas cuánto? Menos de 100, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser la sintomatología de esto? Si hay hemólisis, tus pacientes se están rompiendo los glóbulos rojos. Si te están rompiendo los glóbulos rojos, ¿qué pasa? Ya saben, ¿no? Hemólisis, tu paciente va a tener ¿qué? ¿Qué pasa cuando hay hemólisis? A ver. ¿Mm? Ya se lo deben saber la cascada de la fisiopatología de la ictericia. Yo les aseguro que a uno de ustedes le van a preguntar, ¿qué pasa si hay hemólisis? Se lo he pasado hasta ese mapa conceptual se lo he pasado. Vamos. De la introducción de los glóbulos rojos. Ya, se va a romper el glóbulo rojo. ¿Y qué va a pasar? La hemoglobina se va a sufrir una lisis, ¿no? Después de que la hemoglobina sufre una lisis, a ver, la vamos a escribir. Aquí vamos a pintarla toda la pantalla. Ya. Yo les aseguro que si no a ustedes, alguna de su grupo o alguno de su grupo le va a preguntar. Entonces, ¿qué pasa la hemoglobina acá? Esto te pueden preguntar, por ejemplo, aquí para preeclampsia te pueden preguntar esto. Si te toca algo de pediatría, te aseguro que te van a preguntar cómo se da la fisiopatología de electriz. Si te toca algo de cole, o un síndrome ictérico por una coleocolitiasis con angitis, te van a preguntar. Entonces, ¿qué va a pasar? La hemoglobina va a partirse, se va a romper. El glóbulo rojo se rompe, entonces queda grupo M y la globina, ¿ya? La globina, aquí, ay, ¿qué pasó? Ahí está. Entonces, la globina se va, hace su vida. Digamos que esto es una ruptura amorosa. La globina se va a partir. Se va a partir, van a romper, van a terminar la hemoglobina, entonces queda el grupo M y la globina. La globina se va. Es una mujer empoderada, se va y se mete con 10 tipos. Mentira, es para el chiste, ¿ya? Y el grupo M, porque vean cómo queda de bonito. El grupo M es emo, es un emo depresivo. ¿Y qué va a pasar el emo depresivo? Como yo les digo, va a sufrir, va a sufrir. ¿Por qué? ¿Ya? Porque esto de acá al sufrir, uy, ¿qué pasó aquí? Esto de acá al sufrir, esto de emo lo voy a hacer más chiquitito. Vamos a hacer otro color también. Va a sufrir, ya, va a sufrir. Ya, este grupo M sufre va a sufrir por medio de la hemoxigenasa. Al sufrir por medio de la hemoxigenasa, ya, está aburrida, sufre por medio de la hemoxigenasa. ¿Y qué va a pasar cuando sufre por medio de esta hemoxigenasa? Lo que va a pasar cuando sufre por medio de esta hemoxigenasa, ya va a terminar pasando a qué? A hacerse una biliverdina. Biliverdina. Ya yo le digo en mi cabeza para recordarme biliverdina de libertinaje.
El hemo se va a hacer libertinaje, biliverdina. Entonces esta biliverdina, después, ay, no puedo aquí pintar porque estoy con una capanga aquí. A ver si hago esto. Tampoco. Esperen. Ah, es que estoy con blanco, que son. Perdón, estoy hablando solo. Entonces, esta biliverdina se va a ir a qué, ¿ya? Va a tener una acción. Y cuando hablamos de acción, es una enzima. Entonces, biliverdina reductasa, ¿ya? Entonces, esta biliverdina reductasa, ¿ya? Va a prácticamente catabolizar, ¿ya? Va a catabolizarla. Va a catabolizar. Aquí, va a catabolizar. ¿Y esto en qué va a terminar? Esto de aquí va a terminar en algo nuevo. Esto de aquí va a terminar convirtiéndose después de la biliverdina reductasa ya en una bilirrubina indirecta. Una bilirrubina indirecta. Entonces, esta bilirrubina indirecta es la que se te va a elevar inicialmente en casos así. Por eso tu paciente con preeclampsia, al estar ahí sufriendo y todo, o en un síndrome ictérico, ya va a estar amarillento. Y le pedís laboratorio, vas a ver tal vez bilirrubina directa normal, un valor de 1, y la bilirrubina indirecta valores de 8, de 10, de 20. Entonces, ¿por qué? Porque es algo sanguíneo, no es algo del hígado. Y ya después de esto, ¿qué termina pasando? Lo que termina pasando aquí, que esta bilirrubina indirecta se vuelve a enamorar porque era hemo, cuando rompió con la hemoglobina quedó grupo hemo, y globina quedó hemo, y se vuelve a juntar, vuelve a creer en el amor, en la albúmina. La albúmina es una proteína, ya es una proteína, vuelve a creer en el amor, se vuelve a enamorar. Y ahí está un corazón, ¿ya? Ahí biliverdina y albúmina, forever, ahí. Forever, ¿ya? Ya, forever, ¿ya? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la albúmina es una proteína y la globina también es una proteína. También es una proteína, ¿ya? Entonces, esta albúmina se la lleva para su casa, así. Gargantanga, la albúmina, se la lleva a su casa. ¿Y cuál es la casa de la albúmina? El hígado, lo vamos a hacer el hígado con lila. Según yo, el hígado siempre es lila. Se la lleva al hígado, a su casa, que es el hígado, y ahí se la va a ligar, se la va a agarrar, yo digo. Entonces, ¿por qué? Porque ahí en el hígado la va a llevar la albúmina se la va a llevar al hígado para que se una a la ligandina, ligandina Y y Z. Ligandina Y y Z. Y ahí, después de que ya esté con la ligandina Y y Z, va a tener una glucoronil transferación, que no sé qué burrera, y ya es la, ¿dónde está aquí? Y ya esto es la bilirrubina indirecta. Entonces, esto es lo que pasa. Entonces, tu paciente, si tiene todo esto, está sufriendo hemólisis, esto le vamos a sacar captura. Se lo voy a pasar. Ah, aquí no es bilirrubina indirecta, es bilirrubina directa, perdón. Ay, caramba. Lo borré todo. Bilirrubina directa. Vamos a sacar captura. Pero estoy mandando un segundo a este grupo. Acá. Ya, ya borramos todo. Entonces, con todo esto, ya, tu paciente, ¿cómo va a estar? ¿Va a estar pálida o va a estar amarillenta? Elevación de enzima hepática, va a estar hasta caquéxica, va a estar nauseosa, va a estar deshidratada, si está vomitando, y va a estar con conteo bajo de plaquetas. Puede ser que esté con moretones o algo. Entonces, ¿cuál es la sintomatología? Dolor abdominal. ¿Por qué el dolor abdominal? Por el hígado. Sensibilidad aumentada en el epigastrio por el hígado, ¿ya? Y se puede acompañar de náusea y vómito por el hígado, y el malestar general puede ser porque está vomitando o por el tema
del tema de la anemia, digamos, que sea por la lesión de los glóbulos rojos y todo lo que les dije. Tratamiento, ¿qué vas a hacer? Obviamente dar antihipertensivo, pero no se da losartán. Vean, no hay losartán, no hay yeca aquí. ¿Qué vas a dar? Acá das tranquilamente, sin ningún problema, confiado de la vida, puedes dar labetalol. De punta a punta, labetalol por excelencia, por excelencia. Pueden mencionar hidralacina, pero aquí en nuestro medio no hay hidralacina. Y nifedipino lo pueden considerar, pero también se lo utiliza más acompañando por el tema que ayuda para tocolizar, ya que es un calcio antagonista y el calcio está en el tema muscular y te va a ayudar a relajar y que no haya haber tanta actividad, actividad uterina, ¿no? Y en caso severo, nitroprusiato de sodio, pero nos quedamos con la betalol, acá en nuestro contexto, ¿no? Ahora, en caso de eclampsia o que ya esté una presión muy alta, que ya sea una preeclampsia severa, ¿qué significa preeclampsia severa? Todo lo que le he dicho, pero que ya tenga cefalea, tinnitus, visión borrosa, puedes empezar a utilizar sulfato de magnesio, ¿ya? Y obviamente en esto hay que ver de a ver hasta dónde puede aguantar la mujer, pero el tratamiento definitivo es la conclusión del embarazo. Entonces, ¿en qué vas a hacer en una paciente si te dicen, doctor, bueno, una paciente con preeclampsia, ¿qué tienen que hacer? Monitorear la presión arterial, estar midiéndole la presión arterial constantemente, estar pidiendo ego y las pruebas, principalmente creatina, urea, pueden pedir, enzimas hepáticas, AST, ALT y las plaquetas. Y la ecografía del bebé y el tema de la fetocardia. Ahora, lo que más posiblemente te preguntan es este método Sussman. Si vas a tener una paciente el día de mañana que tiene algo ginecológico obstétrico, ¿ya? Y tienes en alguna parte de su historia clínica o no tiene, es capaz que te pregunten, te van a decir, a ver, doctora, doctor, dígame, ¿cuál es el método Sussman? ¿Cuál es el método Sussman? ¿Qué se hace? Ya, vas a agarrar 4 gramos en una jeringa de 20. Vas a agarrar el sulfato de magnesio, vas a tener tu jeringa de 20, si tu jeringota de 20, ¿ya? Y le vas a hacer un bolo, una carga directa, y se lo vas a pasar lento, entre 15. ¿Por qué no se lo pasas de golpe? Se lo pasas de golpe y tu paciente va a quedar así, se va a relajar mucho, ¿ya? Entonces, entre 15 a 20 minutos, así le tiene que ir pasando los 20 ml de sulfato de magnesio. Ya después ya lo dejas con bomba, con microgotero, con lo que haya en el hospital, que es la dosis de mantenimiento. ¿Qué vamos a hacer esto? Tenés la dosis de ataque, así, a actuar rápido, 4 gramos nomás que le pasen, ya en 15, 20 minutos, ya, y de mantenimiento, que ya estás como que más tranquilo, pero tenés que tener cuidado, ya le pasan ya 10 gramos en 1 litro de solución. Entonces, pucha, van a decir, pucha, tantos números, tantas cosas que hay que acordar, ¿cómo me puedo acordar? Hay patrones, por ejemplo. Obviamente esto puede ser un poco raro. Para empezar, 4 gramos en una jeringa de 20, ya, acordate el 20. ¿En cuánto tiempo le van a pasar tu jeringa de 20? En 20 minutos, ¿ya? Entonces, aquí ya tenés 20 y 15. Entonces, el múltiplo de 5 y el mantenimiento 10 gramos. 10 gramos. Y entonces, mantenimiento. ¿Y cómo le vamos a hacer eso? Un suero, que es un suero 1000 cc. Ya 33 gotas. Ya esto ya no importa. Pero ya saben. Método Sussman, acuérdense, solamente se tienen que acordar de memoria el 4. El resto es como que hay un patroncito. 20, 20. Ya sabes que es hasta entre 15 o hacer la mitad de 20, 10. ¿Ya? Porque ya es el mantenimiento, es menos. 10 gramos. ¿Ya? Ahora, está contraindicado. Te pueden hacer esta pregunta trampa. Doctor, ¿y si le damos un yeca? Es que ella responde bien a los sartán. Ya venía con los sartán desde antes del embarazo. ¿Por qué no le damos los sartán? Pues está contraindicado. Ahora, puedo utilizar nifedipino. ¿Cómo se utiliza? Entre 10 o 20 miligramos cada 6 horas. ¿Por qué? Porque también esto te ayuda a tocolizar el abetalol. ¿Ya? Normalmente vos empezás a utilizar nifedipino, alfa-metildopa o metildopa y de ahí la betalol. El abetalol es un bolo de 20 miligramos, ¿ya? Así, un bolo, le vas pasando 20 miligramos.
Si tu paciente persiste, le puedes pasar después 40 miligramos en 10 minutos. O sea, durante 10 minutos le vas pasando esos 40 miligramos. Si aún persiste, le puedes dar el doble, 80, ¿ya? 80 miligramos, ¿ya? Si es durante otros 10 minutos. En el máximo que puedes llegar a dar son 300. Entonces, aquí voy a iniciar 20, el doble de 20, 40, el doble de 40, 80. Y así sigue sin responder. Acuérdense que la betalol también te actúa a bajar la frecuencia cardíaca. Que te pases ya, porque aquí ponele 20, 20 más 40, 60, 40 más 80, vas a tener, diré 60 más 80, ya tenés 180, 140 miligramos. Puedes llegar a pasar incluso una vez más de 80, pero si ya tenés 160, le metes otros 80, vas a tener ya 200, 240. Si le vuelves a pasar 80, te vas a pasar ya más de 300. Tu paciente puede terminar bajándole la frecuencia cardíaca. Te puede entrar en paro, entonces no se usa. Entonces, más que nada te quedas con 20, 40. Ya si ves que no responde, te pasas a utilizar sulfato de magnesio. ¿Ya? Y la hidralacina. Aquí no hay la hidralacina, ¿no? Pero para que conozcan que existe y se puede dar. Eso sería todo por hoy en cuestión de preeclampsia. No sé si tienen alguna pregunta.